Te pido permiso, señor camino y señora camino, por permitirme transitar, conocer y subir a tu cumbre. No se puede pensar en atravesar un desierto absoluto, por ejemplo, sin pedirle al camino. El camino también es una entidad viva. Hay que pedirle al camino y hay que pedirle a los cerros y hay que pedirlo a los abuelos, hay que pedirle a la Pachamama. Que todas estas fuerzas que están interactuando se conjuguen para que yo tenga un buen viaje. En la cosmovisión andina, los caminos son entidades vivas que tienen capacidad de comportarse tal como se puede comportar un animal o un ser humano. No hay gran distinción. No hay esta división que nosotros tenemos entre cultura y naturaleza, sino que está todo integrado. Desde los más antiguos hasta los más recientes, todos los caminos están llenos de lugares de ceremonia y de memoria. Si la memoria en Occidente la encontramos en una biblioteca, en los centros poblados, en las ciudades, como en lo sedentario, en lo estático, en el mundo andino la memoria nunca se podía imaginar en un punto específico, sino que tú tenías que caminar para conocer tu memoria. Entonces el caminar, a su vez, son ejercicios de memoria. Y tú te conectabas con tu memoria histórica, con tus antepasados, con tu territorio, solo desde el caminar. Mi abuela nos contaba que ella logró hacer esa travesía, pues, de viajar en carreta, en mula con el abuelo, trayendo también ganado en pie desde la cordillera hacia Calama y traía también yareta, sal también. El desierto de Atacama tiene una cosa súper interesante en términos arqueológicos, en términos históricos, porque a diferencia de otras zonas, como por ejemplo donde hay mucha humedad, donde la lluvia es un elemento muy importante, es muy difícil que los senderos sean visibles y queden, ¿no? Pero acá que tenemos el desierto, uno de los más áridos del mundo, y se conoce que tiene la tasa de erosión más baja del planeta. Nada se mueve naturalmente. En La Pampa, en la depresión intermedia, se ha fechado a los geólogos que ese paisaje tiene unos 25 millones de años, tal como tú lo ves, ¿no? Entonces eso permite que senderos queden grabados sobre el suelo por miles de años, que los geoglifos también prevalezcan y se conserven por miles de años, y si no hay un ser humano que los afecte, entonces la naturaleza por sí mismo no hace más que cuidarlo, protegerlo y mantenerlo en el tiempo. Los geoglifos son la representación de una cosmovisión y son una especie de escritura que nosotros hoy en día no logramos descifrar del todo, pero sí vemos patrones que se repiten, que están presentes hasta hoy y que tienen niveles de significados muy profundos. Chukchuk y la serranía de Chukchuk y los geoglifos de Chukchuk deben haber sido particularmente una huaca muy importante desde tiempos milenarios. Sabemos que por ahí pasaba uno de los senderos principales para conectar con la parte más norte de Chile acá, con la parte más sur, y a su vez como la conexión entre Calama con la costa, tanto hacia el este-oeste como hacia el norte-sur. Y Chukchuk era un lugar más o menos de paso un poco obligatorio para hacer estas conexiones. Este lugar en particular tiene sobre 400 figuras que se hicieron desde hace unos 3000 años en adelante. Pero lo que vemos ahí es especialmente una gran diversidad, porque entonces pasaban grupos de muchos lugares distintos. Y entonces lo que le llamamos son verdaderos espacios o lugares muy interculturales, ¿no? Entonces es todo un arte que está en medio de la nada. Sin embargo, debe haber una obligación de todos representar o generar una imagen al menos cada vez que se pasaba por ahí, ¿no? Entonces es una imagen hecha por viajeros para que sea vista por otros viajeros. Es un arte en movimiento y para la gente en movimiento, ¿no? Cuando he ido a estos lugares, a Chuchú, otros lugares,
Yo me acuerdo que a veces que he pasado por esos lugares. Lo que pasa es que uno al caminar en hacer la travesía, uno va como tomando contacto en forma ancestral por los que hicieron esa travesía, por ese lugar. Este concepto del lugar poderoso, no sabemos por qué es poderoso, pero sabemos que lo es. Porque de otra manera no se puede comprender que haya tantas figuras puestas, desde tantas épocas diferentes, de grupos étnicos distintos entre sí, y encima que hay un respeto por lo anterior. Siempre nosotros hemos hecho la costumbre y la tradición. Estoy hablando de la siembra, el pago a la tierra, pedir permiso a los abuelos, a los ancestros. Y uno siempre lo hacía porque nuestra abuela lo hacía, nuestros familiares lo hacían. Y eso para mí era algo normal. Pensaba que todas las personas de acá de la ciudad o de otros lugares lo hacían, pero realmente no era así, pues. Hacíamos esas costumbres, esa tradición y la seguimos haciendo, porque y ahí va el relato que también nuestra abuela nos contaba y nos decía que para el 1 y 2 de noviembre ellos nos visitan en forma espiritual, hay que ponerle un vaso de agua para que una flor o algo, una foto recordándole o prenderle una vela, para que guiarle también el camino, porque uno al prender la vela le va iluminando el camino para que ellos puedan descender en forma espiritual. Porque nosotros tenemos la creencia que cuando uno fallece, fallece en forma de cuerpo, pero no en forma espiritual. Eso te ayuda a atravesar el gran río para llegar al destino, o al lugar que tienes que llegar. En todos los caminos antiguos hay ceremonias. Si algo hemos aprendido en estos años es que para caminar hay que pagar siempre. No solamente los viajeros tenían que hacer pagos todo el tiempo, también lo tenían que hacer los pastores, los agricultores. El mundo andino es todo un sistema de reciprocidad, tanto entre ellos como con sus divinidades y sus ancestros. En el mundo andino, digamos, uno no puede ofrendar lo que le sobra. Uno tiene que ofrendar lo que más quiere. Siempre lo más preciado, lo más lindo, lo que tú más valoras es lo que tú ofrendas. Porque quieres que todo esté en armonía y porque necesitas que el camino, los cerros, los antepasados estén contentos. Por ejemplo, uno ve un hoyito y está lleno de chayitas de mineral de cobre. Agarran el mineral de cobre, lo trituran y lo tiran. Pero también pican cerámicas, también pican piedras de colores, también parten cuentas o las tiran completas. Todo el color del desierto cambia en este pequeño pedazo de ofrenda. Y eso es algo muy lindo y muy sobrecogedor. Pensar que esta gente no solamente caminaba a grandes distancias, sino que siempre andaba cargando consigo todos los materiales necesarios para hacer sus pagos. O sea, no solamente tienes que cargar con agua, tienes que cargar con alimentos, sí o sí tienes que cargar con ofrendas. Eso es algo que está muy lejos de nuestra concepción del mundo. Yo siempre te entrego y tú siempre me entregas, y así vivimos en el equilibrio permanente. Y esto funciona entre seres humanos o con la familia no humana también, y con las divinidades, en todo sentido. El desierto, dice la ciencia, que será el paisaje del futuro. Que el planeta ya tiene casi un 40%, casi un 50% que ya es desierto. Y el desierto hoy día se ve como un lugar simplemente a explotar, a saquear, a quitarle. Y entonces donde el pasado no importa. Para mí la arqueología significa tratar de comprender cómo vivía el ser humano en el pasado y de cierta manera entender que nuestra cosmovisión no puede ser la única. Y si no es la única, tampoco tiene por qué ser la verdadera. El ser humano, la minería, el extractivismo ha destruido mucho patrimonio que es de nuestros ancestros y lo sigue destruyendo. ¿Y a qué precio? ¿A qué costo?
los abuelos, los ancestros te colocan en determinados lugares, pues, para que ese conocimiento sea transmitido, que a lo mejor el día de mañana a lo mejor no van a existir esos lugares. Por eso que uno nace y protege estos determinados lugares, pues, para que eso trasciendan en tiempo, así como yo tuve la capacidad de conocerlo. Yo quiero que también las futuras generaciones puedan conocer esos lugares. Si tu pasado está delante tuyo, que lo que tú vas viendo, tu sendero es tu pasado, ¿no? Entonces tu futuro está a tu espalda, que es lo que no ves y es lo que no sabes lo que va a pasar. Pero la forma de enfrentar ese futuro es a partir de tu pasado y de tu presente. No puedes afrontar un futuro si no sabes de dónde vienes, si no sabes cuál es tu pasado, si no conectas con tu memoria histórica. Para conocer nuestro pasado tendríamos que volver a recorrer los senderos y volver sobre esa memoria antigua y volver a preguntarle a las evidencias del pasado qué nos quisieron dejar estos antepasados, ¿no? Por ejemplo, cómo cuidar el desierto, cómo hacer crecer los oasis, cómo vivir en el desierto sin matar el desierto. Volver a aprender a escuchar el viento, a escuchar los ríos, a escuchar las aves, a escuchar los insectos, saber qué es lo que nos están diciendo. Al perder esa capacidad, nosotros lo único que estamos haciendo es destruir y destruir. Y no estamos viendo ni escuchando lo que la Tierra nos puede decir. Sería muy relevante que nosotros pudiéramos entender que la naturaleza tiene derechos, por ejemplo, y que nosotros debemos velar por ellos. Volver un poco atrás a ese momento en que se quebró esa relación que nosotros teníamos como animales con el mundo que nos rodea, quitarnos de encima esta sensación de superioridad respecto al resto de los seres vivos que existen aquí y poder vivir en armonía. En el fondo, comprender cómo sus modos de vida antiguos, que funcionaron tan bien en este mismo territorio, pueden enseñarnos a reparar los errores que estamos cometiendo en el presente.